Alumno y alumna, te saluda con muchos sustos el profesor Giovanni. Hola alumno y alumna, en este video vamos a conocer el origen del Día de Muertos, así como los elementos que tienen las ofrendas, y vamos a leer una leyenda mexicana de terror, La Llorona. Ponte cómodo y disfruta del video. La fiesta del Día de Muertos tiene orígenes prehispánicos, cuando en las culturas precolombinas, como la mexica, se celebraban fiestas o festividades en honor a la diosa de la muerte, Mictecacihuatl. Esta diosa iba a proveer para sus cosechas a todos los habitantes una gran abundancia. De ahí que se celebraban estas fiestas al final de las cosechas entre los meses de julio y de agosto. También se hacían fiestas en honor al dios del inframundo, Mictlantecutli. Para los pobladores de la zona mexica en la época prehispánica, morir representaba el inicio del viaje al Mictlán, es decir, al reino de los muertos, en donde tenían que pasar por una serie de escalafones para poder llegar a ese Mictlán. Uno de esos primeros escalones era el Apanohuaya, el paso del agua. Aquí un perro cruzaba a la persona que había muerto hasta el siguiente nivel. No sé si has escuchado que hay gente que dice, trata bien a los perritos o a los perros, porque después, ¿quién te va a cruzar? Pues esa visión mesoamericana de la época mexica se sigue manteniendo en torno a un paso tan importante como es la muerte, que un perro te va a cruzar en un río. En la época prehispánica, el culto a la muerte estaba muy presente en muchas de las civilizaciones prehispánicas que existieron en lo que hoy es México. Estas civilizaciones, como la mexica, hacían rituales especiales para los difuntos a fin de encaminar sus almas hacia el Mictlán. De esta manera preparaban al difunto para que descansara en paz. A la llegada de los europeos en el siglo XVI, estos ritos y tradiciones prehispánicas fueron quedando en el olvido de alguna manera, pues sobre todo los frailes eran los que prohibían este tipo de actividades al considerarlas pecaminosas, porque no encajaban en sus ideas o concepción del mundo. Luego de esas prohibiciones empieza a haber una especie de aceptación, mas no entendimiento por parte de los habitantes de los pueblos originarios del siglo XVI. Los cristianos empiezan a conmemorar días de su calendario litúrgico. Estos días son el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, 1 y 2 de noviembre respectivamente. Y entonces el adorar al dios de los muertos Mictlantecutli ya no iba a ser posible. Pero déjame decirte que esas tradiciones prehispánicas, en combinación con las traídas por los europeos, se siguen conservando hasta nuestros días. Claro ejemplo son las festividades del Día de Muertos, como la colocación de la ofrenda o bien la elaboración de calaveras literarias. Por cierto, te dejo una tarjeta aquí para que consultes el video al respecto de ese tema. Ahora sí, pasemos a explicar lo referente a el altar de muertos. El antecedente directo de los altares de muertos es el Zompantli, que significa altar de cráneos o fila de cráneos, y era una estructura que se ocupaba para poner cráneos de los que perdían en el juego de pelota o de los que eran capturados en algunas batallas. Entonces, como te puedes dar cuenta, el Zompantli contenía cráneos. ¿Y nosotros qué hacemos? Colocamos cráneos o calaveras de azúcar a nuestros altares. Ahí vemos que hay un sincretismo, porque seguimos festejando quizá de alguna manera a Mictlantecutli,
que es representado de esa manera. Por ejemplo, también las flores de cempasúchil o de cempasúchil son flores que según muchas personas van a atraer con su aroma a los difuntos. De ahí que es primordial que este tipo de flores existan en cualquier tipo de altar del Día de Muertos. Un elemento muy importante del altar del Día de Muertos es una fotografía o fotografías de las personas difuntas a manera de recordatorio de que van a regresar precisamente el 1 o el 2 de noviembre. Además, hay que colocar velas, sinónimo de luz, que van a alumbrar a nuestros difuntos para que lleguen hasta la ofrenda y puedan degustar de los alimentos y bebidas que nosotros decidamos colocarles. Por lo general, estos alimentos y bebidas se colocan de acuerdo a los gustos que tenía el difunto. Por ejemplo, si a alguna persona que era una persona muy cercana a ti le gustaba tomar tequila, pues le puedes poner su botella de tequila. Y desde luego, muy importante, el pan de muerto, que es un símbolo de esa mezcla, de ese sincretismo que te hablaba, del cristianismo y la manera de ver y entender el mundo por parte del pueblo mexica. Este elemento es muy importante y no debe faltar. Hay muchas maneras de hacer un altar de muertos, desde los que van de 2 niveles que simbolizan el cielo y la tierra, o los que tienen 3 niveles, además del que tiene 7 niveles, que representan los niveles que tiene que pasar una persona para llegar al Mictlán de acuerdo a la visión mexica, como hace un momento ya mencionábamos. Ahora sí, comenzaremos con la leyenda de La Llorona. Déjame decirte que esta leyenda tiene sus orígenes en los presagios funestos de la conquista de México, que puedes encontrar pues precisamente en el libro del historiador Miguel León Portilla, que muy bien nos hace referencia al origen de la leyenda de La Llorona. Y el presagio funesto era el sexto, el que hablaba sobre La Llorona, y decía: muchas veces se oía a una mujer, lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando de gritos: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía: hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Lentamente vagaba por la ciudad entre calles y plazas, y quien llegó a ser testigo de su presencia dice que al gritar ¡ay, mis hijos!, agitaba sus largos brazos de manera angustiosa para después desaparecer en el aire y seguir aterrorizando en otras partes de la ciudad con sus quejidos y gritos. Mientras la Llorona recorría las plazas, lloraba desesperada. Después de un tiempo, se dirigió al río hasta perderse poco a poco en la oscuridad de la noche y así terminar disolviéndose entre las aguas. Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México y en algunas otras localidades de México. Tenía verdaderamente inquietos a sus habitantes, pues nadie sabía la causa de aquellos lamentos. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!